una comprensión y una aplicación, sobre todo en instituciones, ¿no? Y finalmente, en lo que me corresponde, yo también quisiera hacer una siguiente pregunta, ¿no? A ustedes. ¿Cuántos han identificado si su oferta autorizada cuenta con un referente publicado en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa? Entonces, igual, quisiera saber, por ejemplo, no sé si los que tienen la mano levantada ahora son los que están respondiendo a esta pregunta, si no podrían bajarla, pero si es afirmativa su respuesta, pues manténgala levantada, pero igual a los demás miembros de la sala, quisiera que nos respondan cuántos han identificado si su oferta autorizada cuenta con un referente publicado en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Si su respuesta es afirmativa, por favor levanten la mano con el icono que está en la sección reacciones, ¿no? Levantar la mano para saber cuántos han identificado esto. Bueno, tenemos 12, tenemos un poco más, ¿no? Puedo contar hasta 12. 15, y es un poco más. Y sigue subiendo. 17. Bien, eso es una manera de reflexión, ¿no? De repente los que no tienen identificado es un tema pendiente para que de repente puedan hacer esos ajustes necesarios y poder adecuarse, ¿no? A lo que señala la normativa. Eso de mi parte. Muchas gracias por su atención. Le cedo el uso de la palabra a Juana Doy. Adelante, Juana. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, vamos a continuar con esta presentación. Aquellos que no han podido responder de manera afirmativa, si es que su oferta autorizada cuenta ya con un referente publicado en el CENOF, vamos a comentarles también qué hacer para verificar si en efecto no cuentan o sí cuentan con este referente. Bien, vamos entonces a la segunda parte de esta presentación, que va a tratar acerca de qué es el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa y de cómo realizamos el referente productivo, que es este primer gran paso que nos permite identificar aquellas competencias que nos van a ayudar a determinar o identificar programas de estudio. Bien, ¿qué es el catálogo? Nosotros podemos de repente tener confusión del catálogo como un documento técnico, el cual se refuerza a través de esta RBM 049 recientemente actualizada, ¿no? Pero también el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa nos significa un documento vivo que se refleja en este portal web en el que ustedes pueden acceder y evidenciar todos los programas de estudio que hasta la fecha han sido publicados. De todas maneras, no van a observar todos porque este es un documento que se va poblando de manera progresiva, ¿de acuerdo? Asimismo va actualizándose de manera progresiva. Bien, entonces, este CENOF es un instrumento que ordena a nivel nacional a los programas de estudio de la educación técnico-productiva y superior tecnológica, ¿no? Nuestro catálogo, podrán algunos pensar que solo hace referencia a programas para institutos, ¿no? Lo cual no es correcto, sino también estamos ya con la misión de cada vez identificar mayor oferta que refiera a la técnico-productiva para que también puedan contar con sus referentes ya publicados, ¿no? Sabemos esta migración que ustedes hacen desde el catálogo anterior conocido como de títulos y certificaciones a este catálogo nacional de la oferta formativa. Bien, nosotros entonces no solo ordenamos los programas de estudio a través de sus niveles de formación, sino también, sino también con esta organización sectorial que ustedes pudieron observar y que muy bien lo explicó Miguel, a estas actividades económicas a las que se vincula. Entonces, cuando ustedes ingresen al CENOF como documento del portal web, ¿sí? Van a notar una clasificación en grupos, ¿no? Los cuales nosotros hemos de alguna manera generalizado para que los ubiquen con mayor facilidad, ¿no? Al desplegar cada uno de ellos van a encontrar actividades económicas, las cuales sí están tal cual nuestra organización sectorial, y a partir de ellos se despliegan los programas ya publicados hasta la fecha. ¿Cuál es la importancia de este catálogo?
¿no? A nosotros, básicamente en dos aspectos, los colocamos como sumamente importantes, ¿no? El primero de ellos es la transitabilidad, ¿sí? Este tributo de la educación que nos permite generar puentes para que las personas se formen a lo largo de la vida. Y esa transitabilidad, gracias al CENOF, se puede dar entre programas de estudio de diferentes niveles formativos de una misma actividad económica, pero también entre programas de estudio, claro está, de diferentes niveles formativos, pero de actividades económicas que se complementan entre sí. ¿De acuerdo? Sabemos que existen áreas o actividades productivas muy específicas, pero siempre hay actividades que son transversales y que complementan a cada una de ellas. En esa línea es a lo que nos referimos con actividades complementarias. Asimismo, puede significar complementariedad cuando una actividad económica con otra pues son consecutivas o agregan valor a un producto una tras otra. Entonces, allí también es donde nosotros fomentamos esta transitabilidad. Bien, en segundo lugar se encuentra la capitalización de los aprendizajes, ¿no? Que va de la mano con la transitabilidad porque al reconocer aprendizajes y sobre todo competencias estandarizadas que se encuentran en los programas publicados en el CENOF, nos va a permitir reconocerlas, ¿no? Reconocer estas competencias que atienden a necesidades del mundo laboral en cualquier contexto. ¿Sí? Y entonces, al momento de reconocer, esta persona puede transitar entre los diferentes niveles formativos que existen en la educación, tanto técnico-productiva como superior tecnológica. Bien, este es el ciclo de elaboración de los programas de estudio que se encuentra en el artículo 5 de nuestra RBM 049. ¿Sí? Nos pareció apropiado reflejarlo para que ustedes puedan conocer y comprender también los pasos que hay que realizar desde la DICERPA, desde nuestro equipo de cualificaciones, para que se pueda lograr un programa publicado en nuestro catálogo. El proceso, digamos que toma tiempo debido a los siguientes aspectos, ¿no? En primer lugar, porque hay que realizar el análisis del referente productivo de la actividad económica. Y, digamos, administrativamente, ¿qué se involucra aquí? En primer lugar, hay que formular el referente productivo. Y para ello necesitamos de la presencia de expertos del sector, ¿no? Obviamente vinculados con esta actividad. Si yo deseo explorar la actividad económica de, vamos a decir, agricultura, ganadería, entre otras conexas, pues debo ir hacia las empresas que efectúan este tipo de actividades, invitar a sus expertos, ¿sí? Convocarlos a nuestras mesas e iniciar esta exploración a través de nuestra metodología que se publica en el anexo B de nuestra RBM 049. Una vez que hemos formulado el referente productivo, podemos pasar a esta validación de este documento, ¿sí? El cual les vamos a explicar un poquito más adelante la metodología en sí para obtenerlo. Bien, validado este referente, yo obtengo este insumo que son las competencias, ¿no? Nuestras unidades de competencias que me permiten pasar a la segunda parte, a esta segunda etapa, que es la elaboración de los programas de estudios. Así como en la parte del referente hay un paso de formulación y un paso de validación, de igual manera sucede aquí. Las diferencias son en que para formular el programa de estudios ya no solo me acompaño de expertos del sector, sino también del sector formativo, del sector educativo, de representantes de los centros de educación técnico-productiva, de institutos, de escuelas, a lo mejor de universidades, si es que mi actividad económica es nueva y no tengo referente formativo en los niveles previos, ¿no? Es decir, de la superior tecnológica o la técnico-productiva. En esa línea, una vez que ya tengo una mesa con participantes que me sustentan sobre todo este criterio de pertinencia de los programas, puedo pasar a su validación, porque confío en la experiencia que ellos tienen, porque han cumplido este requisito de tener como mínimo 5 años de experiencia en los últimos 10, ¿no? Y están actualizados y a la vanguardia de lo que sucede en esta actividad económica y las necesidades que esta presenta. Bien, una vez que yo logro la validación de mis programas de estudio, recién
hago un trabajo, digamos, ya más de gabinete como equipo de cualificaciones, en el cual hacemos una revisión de estilo en conjunto con el área de comunicaciones del Minedu y se puede pasar a publicar. Bien, entonces todo este ciclo aproximadamente nos demora entre 5 meses, 6 meses, ¿sí? Y para la publicación es aproximadamente entre 15 días, un mes, dependiendo digamos, la carga laboral que tenga el área de comunicaciones del Minedu, ¿no? Porque esta es general para todo el ministerio. Entonces, siempre tienen una carga considerable. Un detalle que es importante mencionar es que, como ustedes pueden observar, esto es un ciclo, ¿sí? Se vuelve a repetir, porque todo programa publicado en algún momento necesita de su actualización. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a centrar entonces en esta primera etapa de cómo obtenemos el referente productivo. ¿Cómo realizamos este análisis de una actividad económica para obtener el referente productivo? En primer lugar, hay términos importantes que debemos conceptualizar y asimilar para poder entender y dinamizar el proceso de elaboración de este referente productivo. En primer lugar, ¿qué es o a qué llamamos referente productivo? Y el concepto que tenemos para describirlo de manera muy concreta y de fácil comprensión es que es el documento que describe de manera integral a la realidad económica, a la realidad de una actividad económica, ¿de acuerdo? De manera integral decimos porque no solo voy a describir qué es lo que sucede, digamos, en una parte de esta actividad, ¿sí? Sino la tengo que mirar como un todo. Debo mirar, digamos, todo el bosque y no un solo árbol, ¿verdad? Lo elaboramos con la participación del sector productivo, como les hemos mencionado. En segundo lugar, debemos comprender qué es una actividad económica, ¿sí? Y la debemos interpretar como una unidad mínima para iniciar la elaboración de nuestro referente productivo. Y decimos mínima porque también pueda, digamos, unir o juntar dos actividades económicas que se complementan entre sí y hacer un solo análisis. Pero ¿cómo yo evalúo que son complementarias? Y es porque sus procesos vienen a ser similares o porque sus procesos son continuos. Ejemplos. Actividades con procesos similares y que hemos hecho un solo referente productivo para estas actividades económicas. Lo hemos realizado para la elaboración de productos alimenticios y la elaboración de bebidas en un solo referente. Nos ha pasado también con construcción de edificios y de obras de ingeniería. Esta también ha sido realizada y explorada en una sola actividad económica porque sus procesos, ¿no?, para obtener estos servicios o productos finales pasan por procesos bastante similares. El caso de que se complementen entre sí, tenemos, por ejemplo, lo que son servicios de información con las actividades de informática, ¿sí? Se complementan porque no hay la parte informática si es que no se tuvo previamente un servicio informático. Entonces, tenemos estos casos en los que podemos, de manera excepcional, no simplemente mapear o explorar una actividad económica en sí misma, sino más de una. Bien, ¿y a qué hace referencia una actividad económica? Pues a las actividades productivas que ya sea nos producen bienes o servicios, ¿no? O nos brindan servicios. Bien, un tercer y último término, el cual vamos a ver a lo largo de todo este ciclo de elaboración, son las competencias. Y debe quedar sumamente clara su definición o en qué se basa para señalar que son funciones del proceso productivo que pueden ser desempeñadas mínimamente por un trabajador, ¿no? Es por esto que cuando ustedes van a ver en nuestro resultado este referente productivo, toda competencia se vincula mínimamente a un puesto de trabajo para evidenciar lo primero, que se esté mapeando de manera integral, ¿sí? Entonces, las competencias es importante señalar también que son el referente directo para identificar los programas de estudio. Una vez que tenemos claros los conceptos de estos términos, podemos pasar a
digamos, expresarles a nuestros expertos que nos acompañan que ya podemos iniciar la exploración de esta actividad. Bien. Cuando ustedes tengan el caso en el que no cuentan con su programa de estudios publicado en el CENOF y han optado o tienen la iniciativa de realizarlos entre ustedes, es importante en primer lugar señalar que existe este documento conocido como el CIU, el Clasificador Industrial Internacional Uniforme, que es un documento del INEI que brinda actividades productivas estandarizadas, el cual, como señalaba Miguel en su momento, también nos ayudó o fue la base para la organización sectorial que presenta nuestro anexo A. Bien, entonces este CIU nos permite dar lectura a una descripción sumamente clara de en qué consiste la actividad, en qué partes de esta actividad de repente uno considera que puede estar incluida, sin embargo, señala que a excepción de justamente esa parte, la actividad económica puede desarrollar todo lo demás. Entonces, nos brinda tanto qué es lo que hace la actividad como algunas excepciones que no hace. ¿De acuerdo? Esta claridad que nos va a permitir tener el CIU de una actividad económica nos va a permitir seleccionar aquella que vamos a explorar. Bien, y esta actividad económica obviamente debe ser aquella que se relaciona o se vincula con nuestro programa de estudios. Una vez que ya seleccionamos nuestra actividad, pasamos a la exploración en sí, a esta desagregación de mi actividad en procesos, subprocesos y competencias. Finalmente, ya obtenidas mis competencias, yo lo que puedo pasar a desarrollar son la identificación de los programas, ¿no? Esta lámina nos pone de manera horizontal lo que nosotros veíamos en un paso anterior en el ciclo, ¿verdad? Entonces, el análisis de la actividad económica, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Vamos a presentarles y explicarles los tres principales criterios que hay que tomar en cuenta para realizar este producto llamado referente productivo. El primero de ellos es la desagregación, porque este análisis consiste en la identificación de los procesos productivos de la actividad económica, los cuales se desagregan en sus procesos hasta la identificación de competencias, las cuales ya les hemos mencionado son funciones que pueden ser desarrolladas mínimamente por una persona en su rol laboral. Entonces, este primer criterio básicamente nos dice, ¿no? Nosotros debemos desagregar 2 elementos por cada uno previamente definido. Es así que tenemos en este caso, en este ejemplo, 2 procesos, ¿sí?, desagregados de la actividad y así sucesivamente 2 subprocesos por cada proceso y en este caso 3 competencias por cada subproceso, ¿no? En este caso por el primero. Pueden ser más, sí, pero no pueden ser un subproceso versus una competencia o en caso anterior un proceso versus un subproceso porque no estaríamos reflejando la desagregación. Bien, entonces, primer criterio a tomar en cuenta, debemos siempre desagregar. No repitamos, sino desagreguemos, que se evidencie esa correspondencia, que va a ser nuestro segundo criterio, al momento de realizar la desagregación. ¿En qué nos basamos para señalar el criterio de correspondencia? Primero tenemos que señalar como actividad económica cuál es este propósito principal o razón de ser que tiene la actividad. ¿Qué debo hacer para lograr que la actividad económica en la que voy a explorar logre su propósito? ¿Sí? Cada actividad económica se diferencia de otra por ya sea el producto o el servicio que brinda, ¿no? Si no, de repente pues estarían involucradas en una sola. Es por eso que no tenemos actividades económicas repetidas, ¿bien? Entonces, una vez que yo respondo a este fin último que tiene mi actividad, ya sea que produzca o elabore algún producto en sí o brinde el servicio ¿de acuerdo? Recién puedo pasar a desagregar mis procesos, ¿no? Los cuales deben tener este criterio de correspondencia con mi propósito principal. Entonces, la correspondencia, ¿cómo la mido? ¿Cómo la puedo evidenciar?
Y es porque una desagregación va siempre de lo general a lo particular. Y al momento de revisar, ¿no? Ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, debo tener este sentido de complementariedad, ¿no? De efecto causa, si es que yo estoy comprobando que mi propósito principal es el efecto de los procesos, ¿no? Los procesos son las causas que me determinan mi propósito principal. Y así con los otros niveles de desagregación. ¿Cómo identifico? ¿Cómo sé qué es un proceso? ¿Cuáles son sus subprocesos? ¿Y cómo son las competencias? ¿No? Un proceso es nuestro primer nivel de desagregación y hace referencia a estas grandes etapas, fases, ¿no? Estos grandes objetivos que tiene mi actividad económica para lograr su propósito. Entonces debo también mantener generalidades. ¿Por qué? Porque si estoy yendo a algo muy particular y muy preciso, puedo estarme adelantando hasta identificar quizás funciones que hace una persona. ¿De acuerdo? Entonces, seamos genéricos al redactar y al poder identificar nuestros procesos. ¿Sí? Los expertos del sector productivo los tienen sumamente claros. Solo hay que hacer preguntas de control oportunas, ¿no? Como cuáles son estos objetivos que tiene la actividad económica, cuáles son las grandes fases que se tienen. Preguntas como esas. Bien, una vez que se han identificado, desagrego en más de dos subprocesos, en dos o más, perdón, subprocesos, describiendo de manera más precisa qué tengo que hacer para lograr los procesos. ¿Sí? La misma pregunta de control. Finalmente, nuestras unidades de competencia que se desagregan de los subprocesos, ¿cómo corroboramos que las son? Que estamos determinándolas adecuadamente, es porque debemos comprobar que su función o que lo descrito, ¿sí? Está expresado en primer lugar en resultado y en segundo lugar porque esta función es la que desarrolla mínimamente una persona en su puesto de trabajo. Bien, la definición que les presentamos desde el principio. Bien, entonces los dos primeros criterios eran la desagregación, la segunda era la correspondencia y la tercera es la redacción. ¿Sí? ¿En qué consiste? Ustedes ya deben tener conocimiento de cómo se hace esta redacción en el lenguaje de competencia. Es verbo más objeto más condición. Nuestro verbo refleja que debo lograr, ¿no? La acción. Esta acción se refleja a través de un verbo medible, observable, ¿sí? No nos adelantemos en qué debe conocer, porque no estamos en la parte académica todavía, sino que debemos evitar estos procesos cognitivos porque no los vemos, no los podemos medir claramente. Entonces, coloquemos verbos que nos den acción, tales como, por ejemplo, ¿no? El planificar, el realizar, ejecutar, el controlar o verificar o supervisar, que sí dan esta o reflejan esta función que puede desarrollar alguien en el mundo del trabajo. El objeto, que es hacia qué dirigimos este desempeño que nos brinda el verbo, este objeto está muy relacionado con el producto o con el servicio que se va brindando a lo largo de la actividad económica, ¿no? Si yo voy construyendo, vamos a poner como ejemplo una prenda de vestir, ¿sí? El objeto en primer lugar de repente será una tela, después esta se va a convertir en un patrón o de repente ya voy teniendo piezas, ¿no? Que son partes de la prenda y finalmente ya en mis últimas funciones ya hablaré de la prenda completa, ¿no? De la prenda de vestir. Entonces, mientras vamos explorando y desarrollando nuestra actividad, se va viendo esta construcción y esta, digamos, consecuencia de cómo la actividad económica finalmente logra su servicio o su producto. Y las condiciones, que son reglas, ¿no? Como parámetros o criterios de decisión que nos permiten contextualizar el lugar donde este desempeño que vamos, digamos, redactando, se va sintiendo como comprobación de que se está realizando de manera adecuada, de calidad, ¿no? Son procesos óptimos, pero estos términos que acabo de mencionar no los colocamos explícitamente, sino que nuestras condiciones nos aseguran que así son, ¿no?
que realizándolo con estas condiciones, es decir, aplicando métodos, aplicando normas correspondientes, ya sean de calidad, de seguridad, de higiene, etcétera, me permiten que lo que yo estoy reflejando en mi redacción es de calidad, es de manera adecuada, es lo correcto. ¿De acuerdo? Esta es la foto final de un mapa de procesos o un referente productivo. Como pueden observar, siempre debemos detallar la organización sectorial a la que corresponde, su sector, su familia, su actividad económica, ¿sí? Y tenemos entonces las columnas del propósito principal. Aquí vamos a poder ir comprobando nuestros 3 criterios, ¿sí? El primero era la desagregación, ¿verdad? Entonces, vamos a observar si se cumple. Vemos que tenemos un propósito principal, 3 procesos, más de uno, es correcto. Subprocesos, tenemos como mínimo 2 por cada uno identificado. En el primer proceso tenemos 3 subprocesos. Y para las competencias nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos más de 2 competencias identificadas por cada subproceso. Entonces, digamos que le podemos dar el check a la desagregación. El segundo criterio es la correspondencia, verificar este efecto causa o causa-efecto dependiendo desde dónde partimos, ¿no? Y tenemos que hacernos la pregunta de control. Por ejemplo, elaborando los hilados, obteniendo los tejidos y obteniendo los productos textiles terminados, yo obtengo estos productos textiles, ¿sí? Tienen correspondencia, nos dan estas grandes fases por las que pasa el producto, ¿sí? Podemos dar el check respectivo. ¿Y qué pasa con la redacción? Nosotros hemos dicho que debe tener un verbo, el objeto y condición o condiciones, ¿no? Entonces, vemos que tiene verbos bastante claros, medibles, se cumple que es un solo verbo. Tenemos el verbo de elaborar, de obtener. Entonces, son verbos que sí pueden reflejarse, son tangibles. Los objetos, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, ¿no? Que nos van reflejando este producto, en este caso, que se va realizando poco a poco, ¿sí? Primero, mi objeto es hilado, mi segundo objeto es tejido, mi tercer objeto ya es producto textil terminado. Entonces, da cuenta de esta construcción del producto, perdón. Y finalmente, las condiciones que utilizamos conectores como de acuerdo con, en función a, también puede ser tomando en cuenta, aplicando, etcétera. Bien, entonces cuando yo logro obtener mi referente productivo, podemos, les decíamos, pasar ya a lo que es los programas de estudio, ¿no? Entonces, antes de pasar a comentarles cómo se desarrolla un programa, es importante hacer este pequeño adelanto, ¿no? ¿Cómo verifico si en el catálogo ya cuento con mi referente publicado, ¿no? O si tengo algo equivalente, porque puede que no encuentre mi programa con la misma denominación, pero sí puedo tener las competencias equivalentes que tomar para mi programa. Nos explicamos mejor mientras les vamos explicando. ¿Cuál es el primer paso de verificación? Primero, pues debo elegir el programa de estudios al cual voy a analizar, ¿no? Mis competencias tienen que estar claras, ya definidas, ¿sí? Para yo pasar a hacer este análisis con nuestro SIU, ¿sí? Este SIU, este documento de consulta que les señalábamos que es el punto de partida para nosotros. Entonces, en el SIU voy a dar lectura, voy a analizar y voy a ver a qué actividad económica que está plasmada en mi organización sectorial se vincula a mi programa. ¿De acuerdo? Porque ustedes vienen de un catálogo en donde su clasificación era otra, ¿verdad? Familias profesionales. Entonces, ahora es importante irnos a verificar a qué actividad económica es que se vincula. Una vez que el SIU me ha sido claro y me ha ayudado a determinar la actividad económica a la que me vinculo, vamos a poner, por ejemplo, que yo dictaba panadería y pastelería.
En mi catálogo anterior esto estaba vinculado a hostelería y turismo, pero si yo voy al SIU me voy a dar cuenta que está en la parte de elaboración de productos alimenticios, ¿sí? En ese sentido, yo para identificar esta actividad económica gracias al SIU, entonces ahora voy a ir hacia el catálogo a verificar si encuentro programas que tengan vinculación con esta gran actividad que es la elaboración de productos alimentarios. Entonces, recapitulando, ya elegí mi programa, he identificado gracias al SIU y gracias a mi organización sectorial a qué actividad se vincula. Voy al CENOF como documento vivo, como documento en la plataforma web y verifico, ¿no? Si hay, por lo menos, hay un programa publicado de esta actividad económica que he identificado, ¿no? Entonces, debo descargar el documento, ¿sí? O empezar a analizar, que es el punto 4. ¿Con quiénes analizo? Debo analizarlo con mi equipo de docentes, con mi equipo técnico. Si tengo a un experto o más de un experto del sector que me pueda acompañar en buena hora. ¿Por qué? Porque de manera más objetiva vamos a ir verificando competencia por competencia, indicador de logro por indicador, si es que yo, en comparación con lo que he venido ofertando, voy encontrando similitudes y equivalencias. Bien, repito, puede que su programa no esté con la denominación igual, sino con una distinta, pero al interno, ¿no? En cada competencia e indicador yo puedo ir encontrando equivalentes. Entonces, voy a darme cuenta que a lo mejor mi programa sí estaba publicado, ¿sí? Y de encontrar esa equivalencia lo debo tomar como referente, y así como se señaló en su momento cuando se explicaba la normativa, esta señala que se debe tomar de manera literal, ¿sí? No hago modificaciones, no hago fusiones, sino la tomo tal cual. Bien, entonces, de esta manera yo puedo ver si cuento o no cuento con un referente, ¿no? ¿Qué pasa cuando no encuentro? Ya nos hemos explicado a través de estos numerales 10 y 11 de la RBM 049 los pasos a seguir, ¿no? Debo partir por elaborar este referente productivo que les hemos explicado y en consecuencia vamos a ir a nuestra siguiente parte, que es lo de los programas de estudio, cómo los elaboramos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte porque de repente ya tenemos algunas preguntas en la parte del chat y quisiéramos ir atendiendo por lo menos durante unos 5 minutos, a lo mejor, algunas consultas pertinentes que se vinculen con la temática del catálogo, ¿sí? Y pues, podamos volver a continuar con nuestra exposición. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a dejar de compartir para poder observar sus consultas. Hola a todos, ¿cómo estás, Juana? Nuevamente volviendo a contactar con los especialistas y con seguro docentes. Veo una amplia participación en sala, hay 333 personas. Ese número súper interesante que hayan tantos escuchando, atendiendo estas precisiones que venimos dando respecto a la normativa. Un saludo para todos. Soy Rosalía Antonio, coordinador del área de cualificaciones, que ve el catálogo nacional de la oferta formativa. Y en base a lo que va comentando Juana, sí, efectivamente, vamos a ir atendiendo algunas preguntas que ya han ido siendo registradas al chat de esta sesión. Bien, quería de repente recordar que al término de la sesión vamos a remitir la presentación, la PowerPoint, con el acceso a la grabación también de la misma, así como también otros documentos para que puedan hacer uso ya de estas explicaciones que vamos dando respecto al catálogo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al listado de ya programas que se encuentran publicados. Son 150 programas que ahora tenemos en el catálogo.
que espero que por ahí exista alguna referencia con la que ya puedan ir orientándose para hacer este ejercicio que ha mencionado Juana de identificar un equivalente o alguna información equivalente respecto al programa de estudios que tienen autorizado. Bien, vamos a ver entonces respecto a las consultas que nos vienen proporcionando en el chat algunos de los participantes. Vamos a abrir el bloque también de preguntas al finalizar el tercer bloque y esperamos que podamos atender en el tiempo que nos toma esta presentación todas las preguntas o, de ser el caso, remitirlas junto con la información que vamos a ir atendiendo. Bien, Fernando nos hace una primera pregunta respecto a las experiencias formativas en situación real de trabajo. Esta señala: si las experiencias formativas en situación real de trabajo son remuneradas con el mínimo vital remunerativo que el MINTRE exige y que las pequeñas empresas no se atreven por ser sujetos a sanciones. Entiendo que ahí hay una pregunta que vamos a intuir que nos ha querido dar Fernando, es cómo hacen las instituciones para implementar estas en sus planes de estudio. Pues bien, esta es una pregunta vinculada a la aplicación de los lineamientos académicos generales. Sin embargo, me adelanto un poco a lo que quizás vayan a comentar más adelante nuestros colegas del equipo de gestión pedagógica, que sí hay información contemplada respecto a normativa, que hay que ir también sensibilizando y socializando. La ley de modalidades formativas que establece el Ministerio de Trabajo habla acerca de la concepción de experiencias formativas. Recordemos que este complemento, este concepto, mejor dicho, es un complemento para consolidar las competencias que han sido desarrolladas durante el proceso académico. Por lo tanto, debe haber un espacio diríamos, de experimentación, de aplicación de estas en situaciones reales, ¿no? Para ello, los convenios, los acercamientos con el sector productivo son clave. Entonces, ya desde ahí hay una precisión que deberían ser tomadas en cuenta respecto a la ley de modalidades formativas, que también contempla esta condición. Bueno, voy a dar paso más bien a la siguiente pregunta respecto a que Miguel Ángel Cayo Beit nos señalaba que su oferta no se encontraba actualmente en el catálogo, se refería al programa de idiomas. Y justamente veníamos conversando en interno ya respecto a esta pregunta con el equipo de gestión pedagógica, que hay quizás un espacio adicional que discutir al respecto. Sin embargo, es por parte del equipo de cualificaciones, voy a dar algunas indicaciones de cómo ya lo que hemos ido mencionando acerca de cuál es el propósito que tiene el catálogo, cuál es la finalidad de ir ordenando la oferta formativa en función a competencias laborales que se identifican con el sector productivo para cubrir las necesidades que hay en este sector en los diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos actividades productivas industriales, otras que son de servicios, otras que están vinculadas a acciones artísticas. Hay una diversidad de actividades productivas, ¿no? El tema es que hay que mirar cuál es la necesidad específica que hay respecto al manejo del idioma y justamente por ende también considerar lo que señalan los lineamientos académicos generales, ¿no? Hay competencias que son técnicas específicas y hay competencias que son, vamos a denominarlas por ahora, para que se entiendan, transversales, o las llamadas ahora competencias para la empleabilidad. Correcto, entonces estas ahí se mencionan también el uso de idiomas, ¿no? Como parte de una, digamos, competencia que fortalece el conocimiento técnico. Sin embargo, al preguntarse de cuál es el uso que va a tener respecto al idioma, podemos encontrar que existen funciones profesionales como la interpretación, la traducción, la enseñanza de idiomas, y hay que tener claridad sobre cuál es el fin que tiene el enseñar un idioma, ¿de acuerdo? Para establecer
el nombre adecuado o que debe vincular al programa de estudios que tenemos. Actualmente en el catálogo contamos con competencias para la función de intérprete que han sido trabajadas justamente para atender de manera específica a la población con discapacidad auditiva. Nosotros tenemos ya un programa que se denomina intérprete en lengua de señas, ¿no? Donde lo que se busca es que se establezca el proceso de comunicación a través del uso de una lengua. Y en este caso es la lengua de señas peruana. Entonces, existen otros idiomas que se pueden considerar para establecer la comunicación y lo que se hace es interpretar, ser el mediador de una persona oyente y la persona oyente nos va a permitir tener este programa de estudios puesto en la realidad como una necesidad. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro idioma, alguien que domina un idioma y que pueda ser necesario tener justamente ese rol a una persona que realice la interpretación. Y habría que evaluar en este caso cómo estas competencias pueden ser adoptadas para desarrollar esa propuesta formativa. Ahí el trabajo es un trabajo colegiado, debe considerarse a las instituciones que tienen esta misma oferta y trabajar su propuesta para quizás elevarla con actores, ¿no? En este caso territoriales, y ya sabemos la ruta, ya se ha mencionado que se debe trabajar a nivel de la dirección regional y contemplar de acuerdo al proceso de optimización si estas están alineadas con necesidades que existan en el territorio. Una vez que se haya hecho este proceso de hacer su referente, de construir bajo la metodología que se menciona en el catálogo, tomando la información del anexo B, sí, se elevan documentos al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación evalúe la posibilidad de su publicación. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para atender esa consulta que nos hace Miguel Ángel Cayo. Mercedes Portugal dice, bueno, respecto a los programas de estudio, si han encontrado un equivalente o no, se mencionaba de tejido a máquina, no figura como un referente publicado según documento expuesto. Tenía entendido que sí, ¿no? Entonces, aquí le voy a pedir el apoyo a Juana para que me haga referencia acerca de los programas que ya tenemos en este rubro de tejido, sí, ya contamos con equivalentes o referentes que se puedan tomar en cuenta. Sí, así es, Rosalía. Gracias por la pregunta. En efecto, hay que diferenciar un poco lo que es los productos textiles de la fabricación de prendas de vestir también, puesto como se usa tejido a máquina, se puede confundir también con la costura a máquina. Consideremos, antes de responder claramente a la pregunta, también es importante que las máquinas, ¿no?, son un medio. Lo importante en la competencia es la función, es ese proceso o esa función que desempeña la persona. Los medios pueden variar y eso se contextualiza con el equipamiento, ¿verdad? Con las demandas del sector, etcétera. Si hablamos de los productos textiles en sí, es decir, hilados, telas, ¿no?, o productos ya textiles en sí, tenemos desde la parte industrial, ¿de acuerdo? Los tejidos con las máquinas industriales en sí, las cuales siempre el sector nos comentaba que está tan automatizado, ¿no?, que no hay mucha demanda de personas. Nos comentaban ello. Por eso es que hay a la parte industrial solo ciertos programas de estudio. Por otro lado, también está desde la parte artesanal con estas, digamos, estos telares, que es, entre comillas, es la máquina que nos ayuda a fabricar el telar, ¿no? Perdón, ya el tejido. El telar es el instrumento, como la máquina, pero que no tiene un sistema, sino es sumamente manual. En esa línea existen los programas publicados, hay que hacer este análisis que les mencionamos, ¿no? Competencia por competencia, indicador por indicador, debemos tener claro cuál es esa función a la que ustedes han formado como hasta el momento con su programa autorizado, ¿no? Y hacer esta comparación de manera objetiva. Bien, quiero aperturar el catálogo para que se pueda observar. Denme por favor un segundo o un minutito.
Juani, y además Sí, señalar luego que hagas esa breve presentación del catálogo. Continuaremos con con el último bloque ya de eh, acuerdo. para cumplir con los tiempos que teníamos en la sala habilitada y continuar luego con las preguntas de Daniel Medrano, que nos formula 4 preguntas que me parecen interesantes también atenderlas al finalizar, ¿no? Entonces, igual invito a que algunas personas que quieran formular su propuesta, luego de escuchar el último bloque, ya podamos ir atendiendo sus preguntas. Adelante, Juana. Querías mostrar el Gracias. catálogo, me dices, ¿no? Bien, sí, ahora mismo proyecto. Tenemos a nivel técnico los programas de hilandería, tejeduría, No se está tejeduría en visualizando. telar. Sí, no, todavía no lo proyecto, un segundo. La tejeduría en telar y la tintura y acabados textiles como último programa de nivel técnico. Entonces, por tejeduría a máquina podría estarse reflejando como equivalente en tejeduría. Si fuese un programa de auxiliar técnico, hay producción de tejeduría, así como producción de tejidos en telar. Esta diferencia en la parte automática, ¿no? En la parte ya más industrial, así como en la parte artesanal. Ahora sí voy a proyectarles el catálogo. Y aquí es donde se encuentran. Quería estar segura de los niveles formativos de cada uno de ellos. Bien, entonces, para que ustedes puedan observar desde el principio, pueden a través del navegador web colocar simplemente Catálogo Nacional de la Oferta Formativa y van a poder ingresar a este portal. En la parte final, en la parte baja, es donde tenemos estos apartados que congregan más de una actividad económica, ¿de acuerdo? Y están, digamos, agrupadas por, de alguna forma, sectores. Bien, entonces en industria manufacturera, si nosotros nos ubicamos en fabricación de productos textiles, te van a poder observar nuestros programas. Si fuese, por ejemplo, tejeduría máquina, el programa que quiero buscar la equivalencia, puedo irme directamente por nombre o por denominación a tejeduría, ¿no? Les va a ir cargando el programa. Aquí se encuentra la parte de la organización sectorial y aquí inician nuestras competencias e indicadores de logro, ¿no? Está diseñar el tejido, habilitar los elementos requeridos para el tejido, los cuales son los materiales el tejido es el material que resulta de tejer o entrelazar ya los hilos, ¿no? Hechos con cualquier fibra textil. Y es por esto que aquí adaptamos a cualquier contexto. Ustedes pueden usar fibras naturales, artificiales, ¿no? Cualquier tipo de fibra que les permita obtener un tejido, ¿de acuerdo? Producción del tejido en sí, producir el tejido y realizar el acabado. Si estas competencias, de acuerdo, no les es equivalente, de repente a lo mejor lo que quisieron decir fue confección a máquina, no lo sé. Entonces, no estaría vinculada a la parte de fabricación de productos textiles, sino a fabricación de prendas de vestir, donde también ya existen varios programas, tanto para nivel técnico como auxiliar técnico. Bien, entonces esos son los pasos que ustedes deberían ir realizando y analizando uno a uno para determinar si es que existe o no su programa publicado. Gracias. No sé si vamos a responder otra adicional o ya los dejamos para la parte final. Sí, los vamos a dejar para la parte final, así que retomamos el bloque 3. De acuerdo, voy a continuar presentando la PPT. Un segundo, por favor. ¿Me confirma si ya pueden observar? ¿Se visualiza? Sí, es correcto. Ya, muchas gracias. Bien. Perdón, un segundito. Listo. ¿Cómo elaboramos programas de estudio? Que es nuestra última parte de esta asistencia técnica. Tomemos como referencia que ya hemos logrado obtener a nuestro referente productivo. No tengo programa o no puedo tener programas de estudio si no he hecho la exploración anterior
o previa de mi actividad económica. Los términos importantes que necesitamos comprender ahora, vamos a volver a ver a las competencias, como les decíamos al principio, lo vamos a ver durante todo el proceso. Aquí nos vamos a centrar en dos términos importantes, en qué es el programa y qué son los indicadores de logro, porque ya sabemos qué son las competencias, ¿no? Los programas de estudio es un conjunto de competencias específicas, y decimos específicas porque son estas competencias técnicas propias de la actividad económica. Hay otras, como mencionaba Rosalía en una de las respuestas, que son más transversales, que son más de empleabilidad, ¿no? Entonces, estas competencias no se determinan a través del mapa de procesos o del referente productivo, sino solo las específicas. Bien, entonces estas competencias pueden ser del mismo o de diferente nivel de responsabilidad. Ya les vamos a explicar en qué consisten estos niveles. Entonces, un programa consta de estas competencias con sus respectivos indicadores de logro. Ya no solo participa el sector productivo, sino también el formativo. Los indicadores de logro, ¿sí?, que como les decimos responden a cada una de las competencias, proveen estas acciones que reflejan la evidencia del logro de mi competencia, ¿no? Es ese paso a paso que debo hacer, o al menos los más importantes, para también ser discretos al momento de enumerar indicadores, y me va a permitir el logro final de mi competencia, ¿no? Debo hacer esta pregunta de control si con cada uno de los indicadores propuestos yo logro mi competencia, y de esa manera se logra la validación. Bien, es importante que nuestros indicadores reflejen este resultado, por ello se llaman de logro, ¿no? Entonces, aquí es nuevamente importante decirles que no usemos verbos de procesos cognitivos. ¿De acuerdo? Estos no son observables. No podemos decir cómo es que la persona conoce. Sin embargo, dentro de, por ejemplo, nuestras condiciones, podemos ir dando luces de qué es lo que el estudiante debe conocer y debe aprender, qué contenidos el docente debe aplicar para que ese indicador se vaya cumpliendo y asimismo la competencia. Bien, vamos a ir paso a paso en cómo se elaboran estos programas de estudio. El primero, nosotros les hemos mencionado que un programa contiene competencias de diferentes, bueno, de un nivel de responsabilidad o de diferentes niveles de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que concentrarnos en esta área del mapa, en esta área de nuestro referente productivo, que es donde visualizamos a las competencias. Y a cada una de ellas vamos a establecerles un nivel de responsabilidad, el que le corresponde. ¿Cómo determino cuál es ese nivel? Bien, estos niveles de responsabilidad tienen criterios, los cuales nos van a ayudar a decir, ok, esta función es de nivel 1, 2, 3 o 4, etcétera. Bien, ¿cuáles son estos criterios? En primer lugar, tenemos la complejidad de la función, ¿sí? Todas las competencias no tienen una misma complejidad. Hay competencias más operativas y otras sí de mayor, digamos, que nos demandan mayor esfuerzo, que nos demandan mayor actividad, tanto física como mental. Entonces, esto hace que la competencia o la función se vuelva más compleja en sí. Asimismo, tenemos a la autonomía con la que desempeñamos la función, ¿sí? Yo puedo hacer mi operación únicamente conmigo mismo, ¿no? Pero también hay momentos en los que ya no tengo una autonomía limitada, sino ya puedo ejercer una supervisión bajo un grupo de personas a cargo. Entonces, esa autonomía se ve ya diferenciada. Y en tercer lugar, tenemos a la responsabilidad que demanda o que impacta al yo desarrollar una función, ¿no? ¿Qué tanto me tengo que hacer responsable de la función que desempeño? Entonces, dicho esto, vamos a mencionarles las principales diferencias entre un nivel y otro, ¿sí? En un nivel de responsabilidad 1, el cual se toma en consideración para aquellos programas de nivel auxiliar técnico,
¿sí? Son funciones en donde realizamos operaciones predeterminadas o sencillas, es decir, siempre estoy realizando la misma función, es repetitivo, ¿de acuerdo? Siempre tratamos de dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es una función de nivel 1? Yo, por ejemplo, estoy encargada de envasar sacos de arroz, por ejemplo. Entonces, en todo mi turno laboral siempre estoy desarrollando la misma función, ¿sí? Tomo el saco, activo, digamos, el sistema de llenado, hago la costura y simplemente lo apilo. Entonces, estas funciones, este paso a paso de mis actividades, de mis logros, me permiten señalar que mi actividad es sencilla, ¿no? No es para nada compleja. Siempre voy a estar con un supervisor al costado, viendo que me desempeñe de la mejor manera o que cumpla mis funciones según los pasos determinados, los protocolos establecidos, etcétera. Un nivel de responsabilidad 2, ya la persona puede controlar sus propias tareas. ¿Por qué? Porque también ejerce algunas acciones correctivas que a diferencia del 1 siempre consultaba. En este caso ponemos el ejemplo de un soldador, ¿no? Esta persona que vamos a decir suelda o une piezas, ¿no? A través de la soldadura. Siempre tiene que estar controlando que su actividad se haya desarrollado de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto impacta a un nivel estructural que si no se ha desarrollado, pues perjudica, ¿no? A toda digamos, si están en una máquina o si están en una construcción, pues perjudica este producto o servicio final ofrecido. Entonces vamos notando cómo se diferencian estas actividades y estas funciones que pueden tener las personas. A un nivel 3, ya la persona puede ejercer supervisión, a diferencia de los otros dos, sobre sus tareas, así como la de las personas a cargo. Aún tiene autonomía limitada, ¿sí? Pero ya puede supervisar acciones de otros, a diferencia de lo anterior. Este nivel de responsabilidad se le atribuye a programas de nivel profesional técnico. En un nivel de responsabilidad 4, ya la persona tiene mayor complejidad en sus funciones, ya no solo tiene que desempeñar su propia acción y supervisar la de otros, sino también organizar, programar y decidir, ¿no? Por qué hacer y qué no hacer en casos o en imprevistos, en casos, digamos, que no fueron en condiciones normales. Entonces, ya vamos notando cómo esta complejidad va en aumento, al igual que la responsabilidad y la autonomía. Y finalmente, en un nivel de responsabilidad el 5, el cual usualmente para la educación técnico-productiva y superior tecnológica no lo consideramos en programas, porque son ya funciones en las que la complejidad es mucho mayor. La persona ya se encarga y ejerce autoridad en una unidad de negocio, ya sea a nivel institucional o corporativo, y tiene una, digamos, capacidad para tomar decisiones simples, también a nivel estratégico, ¿sí? Y se encarga ya de liderar toda una organización. Bien, esperamos que se hayan comprendido las principales diferencias entre estos niveles de responsabilidad. Y una vez que ya cada una de nuestras competencias tiene el suyo, ¿de acuerdo? Podemos pasar al siguiente paso. Aquí les hemos querido reflejar en esta escala de colores aquellas competencias de menor responsabilidad a mayor, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro segundo paso es agruparlas. ¿Bajo qué criterio? Tomando en cuenta la afinidad que pueden existir entre ellas para establecer una ruta de aprendizaje que tenga sentido, ¿sí? No solo para lo educativo, sino también para el mundo del trabajo, que me permita a mi estudiante que opto por este programa o por estas competencias en conjunto, ¿sí? Habilitarme en el espacio laboral, de repente no solo en un puesto de trabajo, sino en otros que se complementan o que también, digamos, esperan por un auxiliar técnico que desempeñe esas funciones. Entonces, aquí es importante señalar que cuando exploramos una actividad económica, como fue el caso de textil, no siempre tenemos
programas de formación de todo nivel formativo, porque casos como este, en el que la parte industrial está tan automatizada, pues ya no demanda personal que ejecute la acción, sino que controle una máquina, ¿no? Entonces, estos avances tecnológicos también impactan en las necesidades formativas. Bien, entonces, si en algún caso ustedes van al CENOF y observan que, no hay programa de nivel técnico, de repente no es porque no se haya, digamos, propuesto y validado, sino porque no se demanda, no es pertinente una formación a este nivel o no existe la función a ese nivel de responsabilidad y no tenemos cómo, ¿no? Porque ya sería muy forzado el establecer un programa a ese nivel de estudio. Entonces, acá el otro detalle que podemos observar gracias al gráfico es estas competencias que se van a ver en común entre un programa y otro, ¿sí? Lo cual nos permite fomentar la transitabilidad expuesta al principio de esta asistencia. Entonces, vemos que hay competencias, por ejemplo, la 14 y la 15, comunes entre el auxiliar técnico y el técnico, pero existen competencias diferenciadas. ¿Por qué? Por lo explicado en los niveles de responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando encuentren programas que repiten competencias, ¿sí? No se trata de que es técnico solo porque tiene más competencias, sino porque hay otras de nivel de responsabilidad mayor. Bien, perdón, vamos a pasar al paso 3. Aquí, ya agrupadas las competencias, ahora hay que determinarles y elaborarles los indicadores de logro a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Utilizamos, digamos, una herramienta, una tabla básica a través del Excel, por ejemplo, en el cual vamos determinando estos paso a paso discretos, importantes o críticos, que si no se hacen, pues afectan el desarrollo de mi función. No logro alcanzar la competencia. Bien, entonces determino uno por uno, la redacción es la misma, excepto que el verbo ahora está en presente indicativo y ya no en infinitivo como en la competencia. Bien, una vez elaborados mis indicadores, ya puedo pasar a la validación de mi programa, ¿sí? Pero tengo que validarlo con todos sus elementos en conjunto. ¿Cuáles son los elementos de un programa? Obviamente la competencia, los indicadores, su denominación, su nivel formativo, horas y crédito. ¿Qué tomo en cuenta para denominar un programa? Bien, la primera y más importante es que tiene que reflejar el quehacer principal de las competencias que lo han asociado a mi programa, ¿sí? La suma de estas competencias debe de alguna forma o en lo posible reflejarse en la denominación. Va a haber casos en que se vuelve un poco extensa, pero es necesario porque el estudiante, al ver la denominación, tiene que tener idea, así como el empleador, tiene que tener idea de para qué está hecha o estaría hecho él en desempeñarse en el espacio laboral. Entonces, este criterio es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones? No podemos usar puestos de trabajo. No puedo denominar a mi programa como costurero, como soldador, porque esos son los puestos. Tengo que reflejar el quehacer, ¿no? En qué se está desempeñando. ¿Sí? De repente digo soldadura, digo costura, digo producción, digo operaciones de, entre otros, ¿no? Porque es lo que estoy desarrollando. Tampoco puedo indicar en mi denominación el nivel de formación. No puedo decir técnico en o auxiliar técnico de, sino eso recién va en mi certificación o en mi título. ¿De acuerdo? El nivel formativo que les hemos dicho o explicado a través de los niveles de responsabilidad y en la gráfica anterior, que lo determinamos según el nivel de mayor responsabilidad de las competencias que lo organizan. Si yo tengo competencias de nivel 3, 2 y 1, porque ya tiene una competencia de nivel 3, esta ya se tendría que colocar en un nivel formativo de profesional técnico. ¿De acuerdo? Ya les vamos a mencionar a través de la siguiente lámina las diferencias, ¿no? Y las horas y créditos, que estos ya están determinados desde nuestro reglamento de la ley hasta nuestros lineamientos académicos generales, en este caso de CEDPROS, cuántas horas y cuántos créditos tienen los programas de auxiliar técnico y técnico. Es decir, yo ya
determiné que mi programa es de nivel técnico, entonces tomo lo establecido en la norma correspondiente y coloco las horas y créditos que le atañen. ¿De acuerdo? Aquí está una herramienta que la llamamos matriz de transitabilidad, en la cual podemos observar de manera general nuestras propuestas de programas de estudios que se validarían con la mayoría de sus elementos, ¿no? Lo único que no vemos aquí son los indicadores. ¿Qué vemos? En la parte horizontal enumeramos las competencias que tiene nuestro mapa de procesos o referente productivo, ¿sí? Todas las competencias. En la segunda línea están los niveles de responsabilidad de cada una de ellas. En la tercera encontramos a los puestos de trabajo vinculados. ¿Para qué? Para que el sector productivo y educativo que somete a criterio, ¿no? Y valida estas propuestas, puedan de manera más dinámica estar observando a qué hacía referencia las competencias que se trabajaron en su momento. Bien, en la primera columna vemos las propuestas de programas de estudio. Aquí tenemos propuestas a nivel profesional técnico, técnico y auxiliar técnico. Por ejemplo, no hubo a nivel profesional porque no se demanda. ¿De acuerdo? Vamos a ratificar, ¿no? Que en efecto, ¿por qué este programa es de profesional técnico? ¿Tendrá competencias de nivel de responsabilidad 3? Y si subimos la mirada, podemos observar que sí, ¿no? Todas las competencias que lo conforman son de nivel 3. Para aquellos que están en nivel técnico, ¿cuál sería el requisito? Que mínimo una de sus competencias sea de nivel de responsabilidad 2. Observamos, ¿sí? Hay competencias de nivel 2, por aquí también tienen de nivel 1, esto es válido, pueden tener de su nivel de responsabilidad o menor, pero no mayor. No puedo tener ninguna de nivel 3 porque ya correspondería al nivel de profesional técnico. Bien, lo mismo para auxiliar técnico, solo deberían tener competencias de nivel de responsabilidad 1. Si subimos, en efecto, se cumple. Bien, entonces esta es la dinámica mediante la cual yo logro validar programas de estudio. Una vez validados, ya paso a la publicación. ¿Qué tengo que hacer para publicar? Esto nos corresponde a nosotros como equipo en la DICERPA. Y lo primero que tenemos que hacer es editar, ¿no? Pasar todo lo trabajado en nuestras fichas, pasarlo ya al formato establecido. Creo que está en el anexo C de la RBM 049. Y allí, en ese formato, nosotros ingresamos toda la información que corresponde. Le establecemos el código, ¿sí? Que también es competencia de la DICERPA, y pasamos a publicar. Aquí es donde culmina todo este proceso por el cual nosotros tenemos que pasar para que ustedes puedan tener un referente publicado, ¿no? Vemos que es un proceso largo. En nuestra experiencia, uno de los más largos nos ha tomado hasta 1 año el poder obtener un programa publicado, ¿de acuerdo? Hay actividades muy complejas, hay otras actividades sencillas también. Sin embargo, siempre estamos dependiendo del sector productivo y su participación. Sin ellos no podemos presentar o culminar con un programa publicado en el SENA. Muy bien, les agradecemos a todos por su atención. Esperamos habernos explicado claramente y si permanecen con algunas dudas, pues estamos para aclararlas a través de esta misma asistencia técnica. Sus preguntas las esperamos en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Sí, yo voy de inmediato a proceder a responder las preguntas que nos hacía también Daniel Medrano, que formulaba hace unos minutos y que quedó pendiente del segundo bloque, ¿no? En esa línea, algo que acabas de mencionar, tomando la referencia de este proceso que se realiza desde el Ministerio para ir poblando y publicando la oferta formativa que se va reconociendo con la participación del sector productivo y los de la academia, es importante recordar que el catálogo no es un documento estático, es un documento que tiene vida
porque es dinámico y permanentemente está incorporando programas de estudio, va actualizando los que ya publicó hace 4 o 5 años, dependiendo de lo que haya determinado el sector productivo también, ¿no? Entonces sí es importante que comprendan que la oferta formativa de hoy y la del futuro, la que estaremos colaborando todos en esta tarea que tenemos en la educación, en efecto es una tarea que se debe tener claro de que no es algo que nos detengamos en el tiempo, ¿no? Todos estamos todos los días aprendiendo y adaptándonos al medio, a lo que ocurre en nuestro entorno. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer un doble, esfuerzo por, además de mirar lo que ocurre en este momento, también proyectarse al futuro, ¿no? Muchas de las cosas que ocurren en el sector productivo son cosas que se pueden planificar de acuerdo a cómo se ha ido comportando el mercado y todos los elementos que van apareciendo, ¿no? Las innovaciones, la tecnología hace y permite que se vayan renovando, entonces eso debe reflejarse también en el proceso formativo. Entonces, aquí la pregunta que nos hace Daniel Medrano es: ¿qué diferencia hay entre el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa y el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú? El CENOF será reemplazado por el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces voy a remitirme primero a responder rápidamente la segunda parte de esa pregunta, que en efecto no serán reemplazados. El marco no reemplazará al catálogo, por el contrario, se complementan. ¿Ya? Voy a precisar esto, ¿por qué? Porque el Marco Nacional de Cualificaciones es ahora ya una realidad para el Perú, mirando que el capital humano país necesita tener una plataforma única, diríamos así, bajo la cual se puedan valorar y reconocer todo lo que vaya aprendiendo a lo largo de la vida. Y debemos saber que efectivamente el sistema educativo es una de las vías por donde se van a recibir esos aprendizajes, esas capacidades, esos conocimientos, esos saberes, esas habilidades, pero no es la única. También tenemos el área laboral, los espacios diversos donde uno va adquiriendo un conocimiento práctico. Entonces, eso en teoría, en términos prácticos, ¿cómo se van a reconocer? ¿Con qué elementos se van a dar valor? Porque del mundo laboral nadie te da un título, no te dan una certificación, no te dan un diploma. Muchas veces puedes tener un reconocimiento, pero no todo está reconocido bajo un papel, vamos a decir así, ¿no? Entonces, para hacerlo visible, para hacerlo notar, para hacer claros y darles ese reconocimiento, va a existir el marco de cualificaciones con las reglas que se están construyendo para esos reconocimientos. Entonces, sí, el marco de cualificaciones va a ser un elemento mucho más amplio, porque va a tener la oportunidad de conglomerar lo que hace el Ministerio de Educación en su regulación del sistema educativo con lo que también el Ministerio de Trabajo y lo que otros ministerios van a ir ordenando y regulando. Entonces va a haber un sistema único finalmente a futuro, no ahora mismo, para que todos y todas podamos tener esa oportunidad de que se reconozca lo que sabemos hacer en la dimensión en lo que ejercemos. Muchas veces podemos ser muy hábiles en algo y ser muy, diríamos, expertos en algún proceso y no necesariamente nuestro título lo dice. Entonces, ¿cómo hacemos que se complemente esa información, no? Entonces, justamente el marco de cualificaciones permitirá en un futuro hacerlo viable, hacerlo posible. Entonces, en realidad, el marco va a ser una mayor oportunidad, va a ser un medio que va a permitir mayores oportunidades para todos y todas, no solo de reconocimiento, sino también de trayectorias. Entonces, ahí vamos a tener, y ya tenemos el desafío desde el Ministerio de Educación, es seguir alineando todos estos elementos. Entonces, esas son las razones también que ahora el catálogo tiene mucho más
cuidado cuando elabora una oferta formativa. Hay que mirar todos estos futuros escenarios en los que se van a ir dando esos reconocimientos del capital humano. La segunda pregunta que nos hace Daniel es por qué en el CENOF no contempla la mayoría de las opciones ocupacionales y especialidades que actualmente viene desarrollando los CETPROS. Y yo la uniría con la siguiente que nos dice, ¿se incorporarán más programas de estudio para los CETPROS antes que se inicie el proceso de licenciamiento y no sean perjudicados en este proceso? Y también esto se convierta en un obstáculo para la transitabilidad de egresados de básica hacia los CETPROS y nuestros egresados hacia las instituciones de educación superior. Yo respondería lo siguiente. El catálogo, con lo que he dicho, no está detenido, no está con la foto de que solo hay 86 actividades y ahorita hay 150 programas. Cuando empezamos esta transformación de la 069, que diríamos aparece el catálogo nacional de la oferta formativa ordenando programas por familia productiva, mirando actividades económicas, a diferencia del anterior catálogo que era de títulos y certificaciones, que miraba ámbitos formativos, es decir, familias profesionales. Ese gran cambio que hemos hecho hace que sea un documento que esté vivo, como les decía, y que progresivamente incorpore programas de estudio. No está detenido. Hay que hacer un trabajo conjunto. Bien lo hemos explicado. Y Juana decía hace un momento, hay programas que se van identificando dependiendo la dinámica que hay y la complejidad que hay en una actividad productiva. Muchas veces no podemos explorar una actividad sola, tenemos que explorar la cadena productiva completa, porque podemos dejar en el aire, valga esa metáfora, algún elemento que permitiría tener oferta clara en el catálogo. Entonces, o nos hace que exploremos un bloque de la actividad económica y no el total de la actividad económica. Entonces, eso nos ha generado que vayamos haciendo publicaciones urgentes, sí, en el catálogo, pero también estamos incorporando los programas que ya en técnico productiva se requieren, porque si bien es cierto, hay mayor demanda, son un número más amplio de instituciones, han tenido también autonomía para la creación diversa, de acuerdo a su contexto, de diferente tipo de oferta formativa. Entonces, es importante mirar que no se va a trasladar, no es que se trate el catálogo de hacer un inventario de todo lo que hay, lo subo inmediatamente. Hay que hacer una selección, hay que hacer una revisión de que muchos de los programas pueden tener similitud, pero de tener diferente denominación y elegir de qué manera va a ser mejor ubicarlo como un estándar en el catálogo. Y eso se hace solo a través de la consulta con el sector productivo. El Ministerio de Educación no cuenta ni tampoco tiene la capacidad de tener todos los ramas de especialidades o especialistas para decidir qué oferta es la que va. Por eso nosotros todos los procesos que hacemos los consultamos con expertos. Nosotros convocamos a los que hacen la labor en terreno, en campo, en la realidad. Nosotros aplicamos la metodología del análisis, conducimos las mesas, pero no somos los que validamos. Quienes validan son el sector productivo. Por eso hacemos estos espacios de diálogo con ellos y también con la academia, porque son los de la academia los que van a recibir la información para luego hacer los programas. Entonces, frente a esa pregunta, Daniel, te lo comento, no es que no van a aparecer más programas, sí van a aparecer, es progresivo y para eso hacemos programaciones anuales, ¿no? Para este año, ya en el segundo semestre, se estaría trabajando temas de TICs, también van a venir temas de mantenimiento industrial, de mecánico, eléctrico, y que esperamos el siguiente año también, al igual que en esa planificación nos acompañen los especialistas, las jefaturas académicas de las instituciones que tienen la especialidad y así construyamos de manera conjunta. La última pregunta de Daniel es ¿por qué los programas de estudio que no están en el CENOF, que son propuestos por los CETPROS, a pesar de realizar el análisis productivo respectivo, no tienen valor oficial con título a nombre de la nación como si sucede con los institutos
licenciados. Gracias por la respuesta. Aquí sí le pediría en todo caso el apoyo al equipo de gestión pedagógica para responder esta pregunta, junto con la anterior que ya nos habían hecho con lo de las experiencias formativas en situación real de trabajo. No sé si está Billy o Teresa y si alguna de las dos o quizás Pedro van a responder estas consultas. Gracias, aquí. Billy. Adelante. Okay. Gracias. Bien. No a ti, a ustedes por todo este tiempo. Con relación a esta última pregunta, ¿no? Respecto a los programas de estudios que si tienen valor oficial, a esa te referías, ¿verdad? Sí, hay una pregunta que nos hacía inicialmente primero Fernando, ¿no? Si las experiencias formativas son remuneradas, el mínimo. ¿Qué? O sea, la pregunta que saldría de ahí, mejor dicho, estamos interpretando qué pasará para aplicar esas experiencias formativas ahora, qué mecanismos recomendaríamos desde el Minedu para que se puedan efectivizar, ya que hay cierto, diríamos, desconocimiento en algunos casos de cómo podrían aplicarse reglas, ¿no? Y, señalan que las pequeñas empresas no se atreven, dicen, por ser sujetos a sanciones si no se cumple con el pago de la remuneración mínima vital, ¿no? Sí. Miren, para darles un alcance al respecto, ¿no? En efecto, existe la Ley de Modalidades Formativas Laborales, que es regulada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en ese marco, en esa diversidad de modalidades formativas, hay determinadas exigencias para las empresas, ¿no? En efecto, algunas empresas tienen temor porque les exige, obviamente, un pago mínimo que no es un sueldo, ojo, porque no hay vínculo laboral, sino es como un bono que le tienen que dar a los participantes dependiendo de las horas que hagan las experiencias formativas, ¿no? En este caso, alguna de las modalidades, diría yo. Hay una modalidad, sin embargo, que casi no se aprovecha y que se podría aprovechar en este esfuerzo de ayudar a las instituciones a que puedan ubicar a sus estudiantes, es la modalidad de pasantía en la empresa, ¿no? Y está pensada para los estudiantes de los CEPRO, que estudian en nuestros centros de formación. Y esto implica hacer algún tipo de convenio con la empresa para ponerse de acuerdo cómo va a desarrollarse esta modalidad, diríamos, ¿no? Por otro lado, también es importante hacer toda una revisión del reglamento, de la ley de modalidades, porque hay un artículo que en este momento no recuerdo la numeración, sin embargo, señala que, por ejemplo, las empresas que participan en dando espacios o generando espacios para el desarrollo, sea de las experiencias formativas o las prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, como se llamen, tienen una posibilidad de que se les reconozca, ¿no?, lo que han invertido, diríamos, desde la SUNAT, es decir, se hace una contabilidad, se hace una valoración de los gastos que hayan incurrido y se puede deducir como un gasto, ¿no? Y muy pocas empresas conocen esto. Yo estaba echando justamente rápidamente, tratando de ver la ley de modalidades y su reglamento para ver el artículo, pero no logro ubicarlo. Sin embargo, creo que sería importante que hagamos esta revisión más detallada de esta ley de modalidades y con ello poder aprovechar lo que la ley nos ofrece, ¿no? Siempre que ustedes hagan una alianza, un acuerdo, un convenio con las empresas, deben explicitar cuáles son las condiciones que se va a asumir, ¿no?, desde la empresa. Obviamente las empresas, muchas de ellas, no aceptan no sabemos que no aceptan a los estudiantes justamente por esta ley de modalidades, porque si les llega a una FIL, pues lo sanciona, ¿no? Entonces,
se reservan muchas veces, pero hay esta modalidad que les mencioné, que es la pasantía, que es la que se podría aprovechar, que no exige, que no exige ciertas condiciones que sí son exigidas para las otras modalidades. Y eso a veces no se sabe, ¿no? Entonces yo los animaría a que exploren sus convenios, sus acuerdos en el marco de la pasantía, de la modalidad llamada pasantía, ¿no? Eso podría, espero haber contribuido a que clarifique. Lo otro es que pudieran también ustedes desarrollar algunas actividades propias en el sector, ¿no? Que tienen que ser actividades productivas para que se generen estos espacios reales en situaciones de trabajo. Bien, Billy, gracias. Hay otras preguntas que están llegando. Edgar Taipe pregunta sobre los niveles de responsabilidad que están orientados para desarrollar competencias en estudiantes que trabajan en una empresa. Pero ¿qué pasa si el estudiante trabaja en su propio negocio, dice, en su microempresa, y no tiene a un técnico, un profesional técnico, menos un profesional, y tiene que tomar decisiones y solucionar problemas? Se debe tomar en cuenta que muchos de los estudiantes en CETPRO estudian para su autoempleo y no solo para trabajar en una empresa. Se debe tomar en cuenta los niveles de responsabilidad y tener en cuenta estos casos. Edgar, efectivamente, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente los niveles de responsabilidad existen dentro o fuera de una empresa. O sea, no solamente existe como empresa, sino la responsabilidad se asume desde la operación que se realice, ya sea de manera dependiente o independiente. La responsabilidad tiene que ver con lo que efectiviza, con qué objetos trabaja, con qué tipo de técnicas desarrolla, qué conocimientos se requieren. Cada uno de estos requiere un conocimiento más especializado, de mayor procesamiento, ¿no? Ya no son las operaciones matemáticas básicas de sumar y restar, sino quizás hacer algunas formulaciones, ¿no? Entonces, sí, los niveles de responsabilidad tienen que ver con la autonomía que le permiten sus conocimientos, la práctica que va adquiriendo con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de los niveles de responsabilidad que se deben utilizar para reconocer las competencias y que luego, cuando se agrupen en un programa de estudios, estas son las que les van a dar el nivel de formativo a un programa de estudios, es a eso a lo que nos referimos, que debemos mirar qué tipo de acción es la que está realizando la persona con esa función, sobre qué elementos actúa y de qué manera tiene que tomar en cuenta algunos conocimientos, qué condiciones tiene para hacerlo. Entonces, por eso es importante que los niveles de responsabilidad los tengamos claros. Los niveles de responsabilidad de las competencias sí están establecidos desde el grado del desempeño que se tiene en el ámbito laboral, sea cual fuere, ya sea una pequeña empresa, una gran empresa o una empresa independiente. Bien, aquí viene otra pregunta de César Uzcapi. Dice, ¿en base a qué norma los institutos superiores pueden dictar cursos de capacitación? Los CETPROS pueden dictar también capacitaciones que no están en el CENOF. Sí, los institutos tienen su normativa, ya lo hemos señalado, la ley 30512 habilita una serie de elementos a considerar para la oferta formativa, que no son solo los programas regulares que conducen a títulos, sino también aquellos que permiten certificaciones. Me refiero a la formación continua. Quizás aquí para CETPROS nos puedan complementar el equipo de gestión pedagógica, qué es lo que se señala al respecto. Adelante, Billy. Bueno, con relación a los programas de formación continua, se debe indicar que los lineamientos académicos generales plantean que en este momento que los CETPROS privados pueden implementarla. Sin embargo, hay una restricción para los públicos. En ese sentido, porque señala que deben haber especificaciones adicionales o complementarias. Por eso es que se ha decidido modificar
En este caso, los lineamientos académicos generales, se ha elaborado una propuesta de modificatoria donde se incorpora ya en los propios LAC toda una serie de pautas para que se oriente el desarrollo de la formación continua en las instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas. Y eso está a la espera de la modificatoria del reglamento que también se está impulsando. El decreto supremo 04 se ha planteado una modificatoria y una vez que se apruebe esa modificatoria, inmediatamente se hará la modificatoria de los LAC, ¿no? Entonces, por ahora no pueden todavía desarrollar las instituciones públicas procesos de formación continua. Bien, gracias Billy. Aquí veo también la pregunta de Víctor Saúl Holcapoma Arriola. Desde el año 2015 tenemos las mismas unidades de competencia en el soporte técnico y operaciones de centros de cómputo. ¿A qué se debe que aún no los actualizan? Tenemos 7 años con las mismas unidades de competencia e indicadores. ¿Qué debemos esperar? Bien, Víctor Saúl, le agradezco la pregunta porque hace un momento, no un minuto, señalaba que nosotros ya tenemos para este año 2022 programado la publicación, de ser posible, de los programas actualizados en el área de TICS. En efecto, nosotros en el 2015, fines del 2015, principios del 2016, con este cambio que hacíamos sobre el catálogo, publicamos el primer gran cambio que se hizo sobre la oferta de este, digamos, gran sector, en donde el programa o propuesta que existía como única formación, que era el de computación e informática, se abrió a un abanico de 10 diferentes opciones y otras 3 vinculadas a servicios de información, haciendo un total de 13 programas disponibles para ser ofertados por las diferentes instituciones educativas. Y eso ha generado una gran revolución, efectivamente, porque en el mundo de las TICs cada vez hay mayor celeridad en los cambios. O sea, lo acabamos de experimentar con la pandemia. Muchas de las cosas que se hacían de manera mecánica, práctica o diría yo, por solo especialistas, ahora se hace por técnicos. Entonces ha habido un gran cambio, ¿no? Y efectivamente nosotros desde el 2018 empezamos ese ya revisión, ajuste de competencias. Hemos tenido oportunidad de publicar en el 2019, sin embargo, hubo otros elementos que hicieron necesario replantear el proceso que veníamos haciendo con las competencias de TICS. Nos alineamos a eso de acuerdo a la política que nos señalaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tomar los referentes internacionales, y nos vino la pandemia también en el 2020, ya cuando estábamos a punto de publicar información para temas de seguridad, Big Data y otros tipos de programas muy interesantes para el mercado. Recuerden que siempre la exploración que hacemos de una actividad económica no solamente es momentánea, es decir, de la situación actual. Hacemos un ejercicio también de proyectar hacia futuro que esta oferta sea sostenible en el tiempo. Por eso preguntamos al sector a qué tiempo deben ser revisadas. Este año ya nos hemos puesto el compromiso de publicar por fin todos estos nuevos saberes que se han identificado, pero además también teniendo la validación de actores más globales. Microsoft, Huawei, Lenovo, IBM, Cisco han participado en algunas mesas técnicas durante el 2020, 2021 y ahora mismo el 2022, recientemente el mes pasado de mayo. Hemos podido validar unos nuevos programas de estudio que ya deben estar saliendo a la luz este año. Y además la actualización del referente integral. ¿Para qué? Para que estos programas que ya hay en el catálogo, estas 10 ofertas formativas que se publicaron en el 2015, tengan esta actualización. Entonces, sí, este año programado hacer la publicación. Le pido a Víctor que nos pueda hacer referencia de la UGEL a la que pertenece, pero
para participar, de ser factible, porque creemos que está interesado. Sin embargo, les explicamos también que nosotros convocamos a los representantes del mundo productivo, pero también de la academia. Y cuando digo de la academia me refiero a las instituciones que reportaron matrícula y que tienen el número más alto en matrícula a partir de 100 estudiantes en adelante, para que puedan estar presentes en la mesa, porque si convocamos a todos no es manejable hacer esta discusión con el sector empresarial. Entonces priorizamos, si hay muchas instituciones, aquellas que tienen mayor matrícula registrada en el último año, para poder estar presentes en esa mesa y den la opinión y den sus comentarios y den sus aportes. Esto es una construcción conjunta, participativa. Debemos hacer que también el sector productivo conozca la realidad de las instituciones educativas. Y aquí me adelanto un poco a la pregunta que nos hace también por ahí María Elena Márquez, ¿no? Bueno, ahora mismo la vamos a atender. Pero sí, o sea, Víctor Julca Poma, le comento que este año vamos a hacer la publicación de nuevos referentes para TICS. Alexander Jorge menciona el programa de carpintería metálica. Entiendo que quiere saber para cuándo está programado. Pues esperamos que con esta exploración que estamos haciendo en el sector de industrias metálicas, mantenimiento, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos, podamos identificar la oferta y validarla para que pueda ser publicada. De ser el caso, también las instituciones que tengan estos programas autorizados deben ser convocados para la opinión al respecto. María Elena Márquez nos hacía la pregunta de que si el sector productivo, al validar un programa de estudios, realizan un diagnóstico o han realizado un diagnóstico de cada centro para saber la realidad de capacidades instaladas con la que cuenta la tecnología avanzada. Quiero entender ahí que la preocupación de María Elena es en referencia a que las empresas, cuando validan un programa, no miran que si la institución tiene o no condiciones para hacerlo. En efecto, o sea, lo que hacemos cuando validamos un programa es digamos, en la intención de que se forme con todas las condiciones para ello, ¿no? Es decir, que tenga los docentes calificados, que tenga la infraestructura y el equipamiento adecuado para desarrollar la competencia. Es por eso que también en paralelo hacemos esta otra acción. O sea, el catálogo no es el único elemento con el que vamos a ir ordenando ofertas, sino también los procesos de optimización, la identificación de necesidades territoriales a través de las direcciones regionales de educación y los especialistas de UGEL se deben trasladar esas necesidades para que se organice un buen plan de optimización y con ello traslademos a un futuro proceso de licenciamiento. Pero no olvidemos que también como gestores de la educación debemos organizar trabajo en red, trabajo colaborativo, la transformación digital. Tenemos que mirar otros elementos y poner en agenda en qué momento podrán ser atendidos progresivamente todas esas necesidades. Entonces aquí hay un compromiso conjunto de actores, no solo desde el Ministerio de Educación, el sector productivo, que también al hacer vinculaciones con los centros de formación, al hacer convenios, puedan facilitar acceso a instalaciones de equipamiento o a simuladores o a espacios de trabajo colaborativo. Yo creo que es un desafío, sí, pero hay que poner en agenda las necesidades y también ir trabajando de manera paralela los planes que permitan atender esas necesidades. Alexander nuevamente pregunta, Alexander Jorge Pérez Villegas, dice, la familia de metal mecánica tiene el armado de estructuras metálicas. ¿Cuándo saldrá este programa en el CENOF? Bueno, creo que ya respondíamos acerca de ello. Este año estamos trabajando esas actividades económicas. Y Jenny Indigoyen señala, desde cualificaciones se debe encabezar un trabajo presencial con los especialistas de las diferentes especialidades productivas para trabajar estos programas que no están desde el CENOF. Ok. Yo ahí es una opinión que la vamos a recoger en la medida de lo posible. Nosotros volveremos a tener algunas acciones presenciales, pero creo que una de las lecciones aprendidas a partir de este estado de emergencia y la virtualización que hemos tenido que asumir de manera muy rápida y adelantando quizás 10 años de realidad en nuestras instituciones, adaptando
aplicaciones y todos los elementos digitales, efectivamente hemos aprendido algo, que nos tenemos que adaptar. Y para nosotros ha sido fabuloso poder hacer un trabajo más intenso a partir de este espacio virtual. Digo fabuloso porque hemos podido tener acceso a, digamos, la participación de otros expertos que no eran posible tenerlos cuando hacíamos las programaciones presenciales, ¿no? Me refiero a que desde el Minedu, por más esfuerzo que hacíamos de convocarlos a trabajos de mesas técnicas en sus propias regiones, en coordinación con los gobiernos regionales, parece mentira, ha funcionado mucho mejor el espacio virtual. Hemos tenido hasta incluso de participación internacional. Recuerdo mucho este ejercicio que se hizo con el gobierno regional de La Libertad, que ellos fueron los que convocaron a expertos que eran argentinos, que venían también de Colombia, del Ecuador, se conectaron muy fácilmente y trabajamos los referentes del cuero, y fue sumamente enriquecedor contar con su experiencia. Y ahora recientemente con la propuesta de TICS también hemos tenido la oportunidad de tener gente de Suiza, de Chile, de México, de Colombia, que han participado en una validación de oferta formativa de diseño web que me pareció sumamente importante e interesante de escuchar cómo hoy, a partir del efecto pandemia, ya no deberíamos pensar que las competencias en TIC son tan complejas que solo serán para los ingenieros o los profesionales técnicos. También desde los auxiliares ya podríamos tener procesos de programación, como en el caso del diseño web, que pronto vamos a tener quizás en el catálogo ya publicado. Bueno, con esto me detengo. Yo sé que los tiempos son tiranos. Tenemos 12:42. Yo tengo en mi reloj. Nos hemos excedido en exceso, me parece, hacia atender las preguntas, pero aquellas que no hayan podido ser atendidas, las disculpas del caso de no hacerlo en esta sala, pero sí vamos a procurar de responderlas vía correo. Le doy la palabra a Billy ya para el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias con todos. De acuerdo, Rosalía. Yo quiero mencionar que hay una pregunta que está vinculada más al tema de titulación. Vamos a responder esa únicamente. Por lo tanto, invito a mi compañera Ivette Cerdán, por favor, para responder esa pregunta. Adelante, Ivette. ¿Estás allí, Ivette? Gracias. ¿Nos escuchas? Sí, Vilita, ¿me escuchas? Sí, ¿Me un poco más todos? alto. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ivette Cerdán, soy especialista legal de gestión pedagógica de Minedu. Bueno, en función a la interrogante referente a los títulos de nombre propio, cabe manifestar que de acuerdo al numeral 91.2 del artículo 91 del Decreto Supremo 004/2019, que es el reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? Para el caso de los programas de estudios autorizados que no cuenten con un referente en el CENOF, los CEDPROS emiten títulos a nombre propio. Ahora bien, si posteriormente, ¿verdad?, el programa de estudio es incluido en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, a partir de ese momento recién pueden emitir títulos a nombre de la nación. Y aquellos egresados que obtuvieron el título a nombre propio pueden solicitar su canje por uno a nombre de la nación. Espero haber absuelto su interrogante. Buenas tardes. Muchas gracias, Ivette, muy agradecida. Bien, agradeciendo al equipo de cualificaciones, Rosalía, Antonio, Juana Doin, Miguel Águila, ¿verdad? Vamos a despedirnos sin antes. Voy a habilitar, en este momento les voy a pedir que abramos nuestras cámaras para que podamos hacer una fotito, ¿no? Yo les pido, no sé si todos tienen acceso ¿pueden activar sus cámaras, por favor? Un momentito.